Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. ¿Cuántos de ustedes les tocó participar en el grupo de jóvenes? Y cada vez que hacían un equipo, decían, ¿cómo se llama su equipo? Más que vencedores. Todos querían ser más que vencedores. Vamos a estar leyendo Romanos 8:31 y hasta el 39. Si ya estás ahí, entonces acompáñame en tu Biblia. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estaba leyendo del puente Golden Gate. ¿Saben que el puente Golden Gate se construyó entre 1933 y 1937 y en su tiempo fue una obra impresionante de ingeniería? Tenía básicamente dos torres de más de 200 metros y es un tramo de más de aproximadamente 1,280 metros de largo, ¿no? Más de un kilo, es una milla más o menos, ¿no? Y tiene en la parte inferior de la estructura 67 metros de altura para que pasen los barcos y lleva un montón de cables y tubos de gas y de cuanta cosa para cruzar de un lado a otro. Pero cuando estaban construyendo, durante la construcción hubo varios accidentes. De hecho, la primera etapa de la construcción fue, vamos a decir, relativamente lenta porque había continuamente accidentes. Y el encargado de la obra, un hombre que se llamaba Joseph Strauss, encontró la manera de disminuir esos accidentes. Y fue el que innovó poniendo una malla de seguridad debajo del puente que se movía. De tal manera pues que si te caías, ahí te cachaba la malla. Salvó 19 vidas, gente que cayó en la malla, ¿no? Pero como consecuencia de la seguridad, de ese incremento de seguridad en la obra, la productividad se incrementó en 25%. 25% incrementó la productividad porque los empleados sabían que si se caían no les iba a pasar nada. La seguridad es importante en las empresas, pero la seguridad también es importante en la vida espiritual. Y quizá el día de hoy tú conoces muchas personas que han luchado y que están luchando porque no pueden conseguir seguridad hablando espiritualmente. Mucha gente el día de hoy que está condenada. Mucha gente que el día de hoy está insegura porque después de haber conocido a Jesús, después de haber recibido a Cristo, de repente en su vida tropiezan, fallan a Dios, cometen pecado y entonces viene condenación. Y las personas comienzan a luchar y dicen, ¿será que Dios me va a perdonar otra vez? ¿Será que puedo confiar en que Dios va a cumplir su palabra? Y mucha gente está luchando con estos asuntos en su vida espiritual. Incluso yo no sé si tú seas uno de ellos. Algunos de ustedes, yo he dicho mi historia, se los voy a platicar porque hay como 2 personas que no la saben. Durante mucho tiempo, yo les he dicho, desde que estaban jóvenes algunos de ustedes, que yo tengo en mi casa un documento. Es una carta que yo le hice al Señor después de haberme convertido. El Señor me tocó, me transformó, pero de repente tuve mis primeros tropiezos. Y para mí fue tan
tan impactante. Decía, pero ¿cómo si dice la Biblia pues que los hijos de Dios no pecan? ¿Cómo si el Señor está en mí? ¿Cómo es que estoy haciendo esto? Y eso me traía angustia. Y entonces hice una carta, de hecho es un contrato, ¿no? Y le puse contrato y ya le puse la fecha y todo. Y le puse ahí al Señor, ¿sabes qué? De verdad me rindo a ti, quiero que me uses. Y al final lo firmé y le puse fecha. Y lo agarré y le dije, lo voy a tener aquí guardado. Como a las 24 horas fui y lo firmé otra vez. Señor, perdóname, pero de verdad sí. Sí, es en serio lo que te estoy diciendo. Y durante toda la semana lo seguí firmando hasta que ya no tenía dónde firmar, ¿no? Y yo decía, Señor, de verdad, o sea, sí quiero hacerlo, pero pues no soy perfecto. Y un día encuentro esta verdad de que el Señor ha puesto esta malla de seguridad para sus hijos. Y encuentro el descanso. Y puedo ver que Dios, como veíamos la semana pasada, Dios ha tomado las acciones necesarias para garantizar que se va a hacer de un pueblo santo. No porque nosotros vamos a ser muy obedientes y somos una raza superior, ¿no? Estamos por arriba del promedio de la humanidad, no, sino porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es grande. Y vimos la semana pasada que Dios a los que conoció de antemano, ¿qué hizo? ¿Los predestinó para qué? Para que fueran hechos semejantes. Vamos a leer porque no se lo aprendieron. A ver, Romanos 8:28. Dice ahí, lo vamos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ese es el punto. Decíamos, todos están conjugados en tiempo pasado, pretérito, ya pasó. Dios ya lo hizo. Dios ya tomó las acciones necesarias para asegurar que tú y yo, que somos parte de esos que aman a Dios, no porque nuestro amor sea superior, sino porque vimos que en el contexto amar a Dios significa que Dios se decidió a tener una relación contigo y ha sido llamado y salvado por la sangre de Jesús. Básicamente está diciendo que aquellos que son los que aman a Dios equivale a los que han recibido a Jesucristo, a los que creen en su nombre. Y dice que todos esos donde estamos tú y yo, Dios predeterminó. Priorizo, dijimos que eso significa predeterminar o determinar de antemano, que seamos hechos conforme a Jesús. Y básicamente estamos hablando de que esa es la glorificación. Y Pablo escribe este texto para animar a los creyentes en ese tiempo en Roma, para que aún en medio de la tribulación puedan ver que todas las cosas en ese contexto son las aflicciones, las dificultades, todas esas cosas en el plan de Dios ayudan a que tú y yo, todos los que amamos a Dios, todos los que hemos sido escogidos de antemano, todos nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Y Dios puso malla de seguridad para que tú y yo podamos con esa seguridad también tener confianza. Cuando tú tienes la seguridad de lo que Dios ha hecho, cuando tú estás seguro de quién es Dios, cuando tú estás cierto de que es capaz de hacer todo lo que Él dice, tú puedes entonces encontrar confianza también en medio de las situaciones complicadas y difíciles de la vida. Pero lo que Pablo va a hacer ahora, en el resto del pasaje, no solamente quiere que estemos seguros, quiere que estemos confiados también. Y para eso Pablo entonces va a apelar y va a mostrarnos dos aspectos de la obra que Dios ha hecho. Y lo va a hacer primero que nada mostrando la obra de Dios a nuestro favor en los versículos 31 y 34. Es uno de los argumentos que va a usar, cómo Dios ha actuado a nuestro favor. Y el segundo argumento va a ser el amor de Dios por nosotros, en los versos 35 al 39. Dios ha actuado y ha hecho cosas a nuestro favor, pero más importante también, o muy importante también, Dios te ama. Dios nos ama. Y Pablo lo va a enfatizar de esta manera. Y comienza entonces la primera parte. ¿Qué es lo que ha hecho
a través de Cristo, la obra de Dios a nuestro favor en Cristo. Está en el versículo 31 y 34. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te voy a pedir que nos detengamos aquí. Pablo comienza con una pregunta, y ustedes saben que Pablo en varias ocasiones en el libro de Romanos comienza preguntando. Y son preguntas retóricas, es decir, Pablo hace la pregunta sin esperar una respuesta. Más que nada, Pablo asume que tú y yo conocemos la respuesta y simplemente Pablo hace la pregunta para afirmar algo que tú y yo sabemos. Y Pablo dice, ¿qué vamos a decir a esto? ¿Qué vamos a decir a esto? Y la pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué es esto? Bueno, la palabra que usa Pablo aquí en esto en realidad es plural. Básicamente, si tú tienes Nueva Traducción Viviente, tú vas a ver que la traducción es más clara. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Es la traducción viviente. Pablo lo que está diciendo es, vamos a cerrar lo que hemos venido hablando. En este punto Pablo quiere llevarnos a una conclusión. Y dice, quiero que pienses en todo lo que hemos dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho Pablo? Si nos vamos desde el capítulo 1, recordamos que Pablo comienza mostrando el gran plan de Dios, comienza describiendo el Evangelio, nos dice que se trata de una persona que es de Jesucristo, que fue anunciado por los profetas y que se revela por medio de la fe y se revela para fe. Y nos habla después de la condición del hombre, de cómo la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad de los hombres y comienza y nos muestra que todos los hombres somos culpables sin importar si somos religiosos o no, sin importar si tenemos conocimiento moral o no, todos los hombres estamos bajo condenación. Y luego Pablo en el capítulo finales del capítulo 3, principios del 4 nos habla de la justicia de Dios que ahora se revela por fe. Cómo somos justificados solamente por la fe. Y llegamos al capítulo 5 y decíamos que del 5 al 8 Pablo ya brinca al siguiente paso, más allá de ser justificados, más allá de ser reconciliado con Dios. Nos habla de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y nos dice cómo tenemos acceso a esta gracia por medio de Cristo, cómo fuimos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Él, cómo en medio de los problemas podemos encontrar un propósito. Y cómo todas esas cosas trabajan para que tú y yo vayamos siendo formados a la imagen de Jesucristo. Nos muestra que hemos muerto al pecado, nos muestra que ahora vivimos en un régimen diferente, ya no es la ley, ni la ley del pecado, sino que ahora vivimos por la ley del Espíritu Santo. Y dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice que ahora tenemos intercesión directa del Espíritu Santo por nosotros, aún en nuestra debilidad, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no conocemos el futuro y tampoco entendemos toda la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros porque Él conoce la voluntad, lo profundo de Dios. Y Pablo dice, ¿qué vamos a decir con estas cosas tan maravillosas? ¿Qué podemos decir? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Podemos sacar una conclusión, dice Pablo. Y es lo que dice allí en el versículo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Esa es la conclusión de Pablo. Pablo dice, piensa desde el capítulo 1 hasta lo que te acabo de decir ahorita. Piensa todo lo que Dios ha hecho por ti. Piensa todo lo que le importas a Dios para que Dios haya trazado este plan y cómo ha ejecutado cada una de estas cosas para que tú y yo estemos con Él en la eternidad. Y dice Pablo, todo esto nos muestra un Dios que está activamente interesado en ti y en mí. Nos muestra que Dios está con nosotros. Y entonces Pablo dice, lo único que puedo concluir después de ver todo lo que Dios ha hecho es que Dios está conmigo. Y en consecuencia, no hay oposición. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora ya vi algunos ojos que hicieron así como, ¿cómo que no hay oposición? Ciertamente, no significa que no vamos a tener dificultades. Al contrario, lo sabemos, de eso estamos hablando. Pero lo que Pablo está diciendo es que ante un Dios que ha hecho todas estas cosas,
y que está con nosotros, la oposición, ¿qué es? Nada. La oposición no va a poder frustrar el plan de un Dios tan poderoso que está a nuestro favor. Y esa es la idea de Pablo. Pablo está comenzando y se está inspirando y dice, es que esto está tremendo. Ve todo lo que Dios ha hecho. Y sí, estás sufriendo dificultades, puedes sufrir persecución. La gente del mundo puede oponerse porque piensa de una manera radicalmente opuesta. Vas a encontrar mucha gente que es hostil al evangelio. Sí, Satanás está enojado, está en contra de lo que Dios está haciendo en este mundo. Sí, incluso nuestra carne se opone, pero la oposición ante un Dios que está a nuestro favor nunca va a poder frustrar sus propósitos. Y esa es la conclusión de Pablo. ¿Qué podemos decir ante cosas tan maravillosas? Dios está a favor nuestro. Dios es el que nos conoció de antemano. Dios es el que nos predestinó a ser como sus hijos. Dios es el que nos llamó. Dios es el que nos justificó. Dios es el que nos glorificó. Si Dios está a favor de nosotros, si Dios está a tu favor, no importa quién esté en contra tuya, no va a poder frustrar el plan de Dios. Y piénsalo en el contexto que lo está escribiendo Pablo. Acuérdate que Pablo acaba de decir unos versos antes que la tribulación en este mundo es momentánea. Es decir, sí vamos a sufrir, vamos a padecer, va a haber luchas, va a haber conflictos, pero es un momento comparado con la eternidad y comparada con la gloria más excelente, cada día más excelente, que se va a manifestar en nosotros un día. En ese contexto Pablo dice, ¿sabes qué? No hay oposición. ¿Sí? Otra vez, sabemos que hay gente que va a estar en contra, sabemos que el enemigo está en contra, pero si Dios está a nuestro favor, toda oposición a final de cuentas es irrelevante. Irrelevante. No van a frustrar los planes de Dios. Ahora, ¿por qué es irrelevante? Porque Dios dice que aún esas cosas las va a tomar y ¿qué va a hacer? Según Romanos 8, 28 y 29. Las va a usar para sus planes. Dios va a tomar las aflicciones, Dios va a tomar las dificultades, Dios va a tomar los desafíos para usarlos a favor de sus planes. Y a través de esas cosas tú y yo vamos a ser transformados, tú y yo vamos a ser moldeados para ser más como Jesús. Entonces la oposición, sin quererlo, sin saberlo, se convierte en una herramienta que Dios usa para cumplir sus planes. Si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con cosas bien curiosas. Gente que ni siquiera conocía a Dios se convirtieron en instrumentos de Dios para sus planes. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, Ciro. Ciro, yo lo he escogido. Nabucodonosor, el reino de Asiria completo. Gente que no conocía a Dios, Dios decía, los voy a usar, van a ser mis siervos. El día de hoy no es diferente. Las situaciones, los problemas, las aflicciones, pudiéramos pensar que están fuera del control de Dios, pero es todo lo contrario. Dios las usa para sus planes y sus propósitos. Es bien interesante porque de repente cuando vemos conceptos que en la iglesia se manejan, ¿no? Como por ejemplo el concepto de la prosperidad. Gente que dice, ¿sabes qué? Si tú recibes a Jesús, vas a vivir 120 años, vas a ser rico, no te vas a enfermar y hasta guapo te haces, ¿no? Entre los beneficios. Todo va a estar bien. Pero tú ves que las iglesias perseguidas, normalmente a través de la historia, han sido iglesias fuertes. Es decir, la persecución nunca ha acabado con el evangelio. De hecho, normalmente es al revés, la comodidad. Y cuando vemos cómo la aflicción y la persecución y los problemas han levantado a los creyentes, podemos darnos cuenta cómo Dios usa esas cosas en realidad para sus propósitos. Por eso Pablo dice, la única conclusión que podemos sacar aquí es que si Dios está con nosotros, la oposición es irrelevante. No hay oposición en un sentido. Sí va a haber oposición, pero Dios la va a usar para sus planes, para sus propósitos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que hace Pablo allí,
y es bien importante que lo entendamos nosotros, es que en el versículo 32, Pablo no solamente continúa con el tema, sino que ahora Pablo quiere llegar a una conclusión más firme todavía. Dice en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, Pablo se va de lo más grande a lo más pequeño. Y dice, quizá tú estás luchando y tienes dudas y dices, Dios verdaderamente, ya murió Jesús por mí, pero ¿me perdonará si fallo? Pero ¿de verdad Dios me va a llevar hasta el final en su proceso? ¿De verdad voy a un día ser glorificado? Y Pablo dice, si te dio a su Hijo, que es lo más grande, ¿no te va a dar todas las cosas que necesitas? Y Pablo tiene aquí en mente la vida de Abraham. De hecho dicen que en el griego, como está escrito, es básicamente la forma en que está escrito en Génesis 22, cuando Abraham entrega a su hijo. ¿Y qué dice? El ángel dice que ya tenía allí a su hijo, había levantado su mano para sacrificio, y dice, no bajes tu mano, porque veo que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo. Y Abraham lo que estaba mostrando era su compromiso para con Dios. Y el autor del libro de Hebreos nos da la razón por la cual Abraham tenía esa confianza. Dice en Hebreos 11, cuando menciona a Abraham, que Abraham creyó que Dios era suficientemente poderoso para levantarlo de entre los muertos. Abraham estaba mostrando su compromiso para con Dios. Dios, enviando a su hijo, lo que está haciendo es mostrando su compromiso para con nosotros. No lo merecemos, pero Dios dice, aquí está mi hijo. Y Pablo dice, si te dio a su hijo, ¿no te va a dar lo que necesitas? Ahora no está hablando del carro y la casa y todas esas cosas. Estamos hablando otra vez en el contexto del plan de Dios. Dios te va a dar todo lo necesario para que tú y yo seamos glorificados como Él lo ha prometido. Y Pablo entonces toma ese recurso y dice, nos dio lo más grande, no nos va a dar las cosas pequeñas. Un pastor cuenta una historia, dice que imagínate que tú te ganas una rifa en una joyería y vas y te entregan, no sé, una esclava buchona, ¿no? Con tu nombre en brillantes. Y ya te la mides y se ve muy nice, pero no te la quieres llevar puesta, ¿no? Porque menos en Hermosillo ahorita no está difícil que la traigas, pero ¿y sabe qué? ¿No me puede dar una bolsita para echarla? No, estás loco, págame la bolsita, ¿no? Dice, oye, te está dando una esclava con brillantes, te va a cobrar la bolsita. Pasa lo mismo con Dios. Dios nos dio a su hijo. ¿Tú crees que va a regatearnos lo demás si ya nos dio lo más valioso? Dios quiere que tú y yo tengamos la certeza de que nuestra base de seguridad es Jesucristo. Jesús, el que vino y murió por nosotros, nos da la base para tener la seguridad. Ahora, si tomamos a Jesús como base, los versos que siguen nos dan más confianza aún. Verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? De hecho, es una serie de preguntas y respuestas que va haciendo. Y la primera dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y cuando tú piensas en eso, es algo que mencionaba ahorita, nos ha pasado. Supongo que te ha pasado alguna vez. Que de repente pecaste. De repente, ¿no? Pecaste. Y entonces viene condenación a tu vida. Y más si es la enésima ocasión que haces lo mismo. Sé de casos así. Y entonces dice, Señor, ¿qué onda? ¿Me perdonas? Y hay ocasiones, a mí no, me lo dijo el primo de un amigo, que empieza y quiere sufrir y quiere llorar porque dice, no, es que ya lo he hecho muchas veces, pues entonces tengo que sufrir para que Dios me perdone. Y empezamos y no creemos que Dios nos pueda perdonar así de fácil, porque como ya lo hemos hecho antes y quiero llorar un rato primero antes de Señor y quiero sentir culpabilidad. Pero
la Biblia lo que nos dice aquí es que pensemos, ¿quién fue el que murió? Fue Cristo. Fue el que el Padre envió a morir por nosotros. Y después pregunta entonces, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. Y Pablo tiene en mente un escenario legal. ¿Quién puede venir y levantarte cargos? Bueno, Satanás lo va a hacer, créeme. De hecho es el primero que te sopla en el oído, ¿no? Pecaste. ¿Cómo le dice en el libro de Job a Satanás? El balcón, ¿no? El acusador. Es el acusador. Y sabemos que Satanás va a levantar acusación, pero Pablo está diciendo algo bien importante. No importa quién levante los cargos, porque el que te rescató, el que pagó tu rescate para que tú fueras justo, es el juez. Entonces no importa quién vaya y te acuse, Dios ya dio un veredicto. ¿Y cuál fue? Inocente. No porque nosotros lo mereciéramos, pero esa es la justificación. Si lo vemos en términos legales, básicamente lo que sucedió, decíamos ese intercambio, Cristo pagó mi deuda en la cruz y la justicia de Cristo me fue abonada a mi cuenta. Dios es el que lo hizo. Entonces no importa quién vaya y me acuse, el juez ya dictó la sentencia y es irrevocable, inocente. Además, si tú piensas Cristo, Juan menciona que a Cristo se le dio ¿qué? El juicio. Se le entregó a él el juicio. Y lo que está diciendo Pablo básicamente es, si Dios ya te dio lo más grande, si Dios ya mandó a su hijo a que muriera por ti, ¿qué importa quién vaya y levante un cargo en tu contra? El juez ya dictó la sentencia y es inocente. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién acusará a los escogidos? Ahora, fíjate bien, ¿de quién está hablando? ¿Quién acusará al mundo? No. ¿Quién acusará a la gente que se porta bien? No. ¿Quién acusará a los que no toman y no fuman? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? A los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. A ellos nadie los puede acusar. ¿Cómo empezó Pablo el capítulo 8? Alguien que se acuerde, 8:1. No hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cachas? Ahora, entonces Dios ya dictó ese veredicto. Pero no solamente eso. Verso 34, Pablo hace otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice Pablo, la pregunta otra vez retórica, no está esperando que des una respuesta, lo que te dice, ¿quién te va a condenar? Porque, mira, ¿quién te va a condenar? Porque Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que intercede por ti. Y el ambiente en que lo dice esa intercesión es otra vez un ambiente legal. Y ahorita te voy a decir un poquito más. Pero el punto es este. Cuando Cristo murió por nosotros, ya te di la respuesta. Eso se llama sustitución, ¿verdad? Cristo no solamente vino a morir por nosotros. Y Pablo está diciendo, a ver, si alguien ya pagó por tu deuda, que es Cristo, pero no solamente eso, si además este hombre que murió por ti resucitó, y en la resurrección ¿qué sucede? En Romanos 6 dice que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, para que ahora andemos en ¿qué? Novedad de vida, en una vida nueva. Si Cristo es el que murió por mis pecados, si es el que además resucitó, tenemos el testimonio de que su sacrificio fue válido, fue aceptado por Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, amados, estaríamos en problemas, porque no sabríamos si el Padre recibió ese sacrificio. El hecho de que Jesucristo
haya resucitado es el testimonio de que nunca pecó. Dice por eso Pedro que era imposible que la muerte lo retuviera, porque Cristo nunca pecó. Cristo resucitó y nosotros nos identificamos en su resurrección con Él para andar en novedad de vida. Pero no solamente eso. Dice que también Cristo está a la diestra de Dios. Y eso es que Cristo tuvo acceso. El autor de Hebreos dice que Cristo como sumo sacerdote entró al lugar santísimo, pero no hecho de hombres, sino que al cielo mismo. Cristo fue como nuestro representante y se paró frente al Padre. Y no solamente eso, dice allí, está a la diestra. Ahora, ¿qué significa que está a la diestra de Dios? Ahí donde están las palancas, ¿no? Cristo está en el lugar de autoridad. Está sentado a la diestra de Dios, en el lugar del privilegio de la autoridad. Y dice también que Cristo intercede por nosotros. Aboga por nosotros, es nuestro representante. Ahora, quiero que tomes esta figura del sumo sacerdote. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento qué hacía el sumo sacerdote? Tenía un trajecito especial, ¿no? Un traje, se ponía su ropita especial, había toda una ceremonia. Se ponía un pectoral y esa era una pechera y tenía 12 piedras que representaba a cada una de las tribus de Israel. Y luego se ponía unas hombreras y ahí tenía los nombres también de las tribus de Israel. Y entonces con ese traje especial, una vez al año, se metía al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Era el día de la expiación, Yom Kippur. Ahora, él llevaba a las 12 tribus en el pecho y en los hombros. Dice, cerca del corazón, y se llevaba el peso de ellos también. Y ofrecía ese sacrificio. Cuando salía, todo el pueblo se alegraba, hacía fiesta porque Dios había perdonado sus pecados. Pero eso era una figura. Realmente los pecados permanecían. El sacerdote de hecho se moría y tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Pero si vas a Hebreos 7, el verso 21, de hecho lo puedes leer en tu casa todo el capítulo, está hablando del nuevo sacerdocio. Este era el sacerdocio levítico, pero el autor de Hebreos menciona el sacerdocio según Melquisedec. Y ahí se menciona que Jesucristo es el sacerdote de esa línea sacerdotal. Y el verso 21 dice, porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también ¿qué? Salvar ¿cómo? Perpetuamente. ¿A quiénes? A los que a él, que por él se acercan a Dios, viviendo cuando. ¿Para qué? Interceder por ellos. ¿Puedes captar eso? Cristo no se metió a una tiendita hecha de manos. Cristo entró al cielo y no pagó con un cordero por los pecados del pueblo. Cristo nos llevó a nosotros ante el Padre y pagó con su propia sangre por nuestros pecados. A diferencia de los sacerdotes terrenales que morían, Cristo dice, este está para siempre, este permanece para siempre. Y este, porque permanece para siempre, puede salvar para siempre, perpetuamente, porque vive para interceder por ellos. Intercede por él. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está intercediendo por ti y por mí. Está defendiendo nuestra causa en Cristo ante el Padre. Y con esa figura ahora, quiero que veas cómo Pablo tenía en mente el Antiguo Testamento.
Pablo tenía en mente un pasaje en el libro de Isaías. Ve por favor a Isaías 50. Y vete al verso 8. Bueno, desde el 7 porque está bueno también. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Es la misma idea. ¿Quién va a venir a acusarme? ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién va a venir a condenarme si el Señor está conmigo? Y esa es la figura que Pablo tenía en mente cuando escribe esto. Dice, amados, no solamente no hay oposición, no hay condenación. No hay condenación porque estamos en Cristo. Y otra vez, a los escogidos, Dios está con ellos. Dios está por ellos. Y si has puesto atención, te vas a dar cuenta de algo importante en este capítulo 8. Tenemos a Dios, al Dios poderoso, al Dios soberano. Tenemos a Dios Padre sentado en la eternidad pasada, decidiéndose a tener una relación contigo y conmigo, a los que antes conoció. Está tomando la iniciativa. Antes de que tú y yo naciéramos, Él estaba tomando la iniciativa para que tú y yo un día fuéramos parte de su familia. Y vemos que toma esos pasos necesarios y dentro de ellos toma a su Hijo. Dios el Padre toma a Dios el Hijo y lo envía a que muera por ti y por mí. Y Dios Hijo se despoja de su gloria, toma forma de hombre, vive en este mundo, se humilla a sí mismo y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muere por nuestros pecados. No solamente nos justifica, sino que nos hace libres. Pero ese Señor Jesús no se quedó en la tumba, decíamos, resucita, va al cielo y es colocado en el lugar de toda autoridad. Filipenses dice que porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo ha exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. No hay autoridad sobre él. Es más, le ha dado el nombre que es por sobre todo nombre. Jesús ahora tiene el nombre que es por sobre todo nombre. Este Dios Hijo que se humilló ahora está en el cielo también. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por ti y por mí. Y no solamente eso, en el capítulo 8 dice que ahora el Espíritu Santo es el que nos ha dado a nosotros el testimonio de que somos hijos de Dios. Es el que nos impulsa para que nos acerquemos a Dios Padre y le digamos ¿cómo? Abba, que le digamos Papa, Papito. Es el Espíritu Santo y es el que nos mueve y nos impulsa y gime e intercede por nosotros. Dios el Padre, con su plan, ejecutándolo, hizo todo lo necesario. Dios el Hijo vino a morir por nosotros, resucitó en autoridad, está sentado a la diestra del Padre, está orando, intercediendo por nosotros. Dios Espíritu Santo está dentro de nosotros, viviendo en este mundo, dándonos la fortaleza, animándonos, intercediendo por nosotros. Si Dios, la Trinidad completa, está trabajando a nuestro favor, ¿habrá algo o alguien que frustre el plan de Dios en nosotros? Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. No hay nada ni nadie que nos aparte, que nos frustre, que destruya, que arruine lo que Dios se ha propuesto en sí mismo. No solamente porque Dios ha hecho toda esta provisión, sino porque Dios nos ama. Dios te ama. Por eso Pablo toma el paso siguiente y dice, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, entonces quiero que sepas esto.
Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y Pablo no está hablando de cosas que no había conocido. De hecho, estas cosas que menciona Pablo son muy similares a las que él ha narrado en 2 Corintios 11:26, por ejemplo, donde Pablo habla de sus vivencias y dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo dice, ¿sabes qué? Estas cosas yo ya las he vivido y te puedo decir por experiencia que estas cosas no te apartan del amor de Dios. ¿A quién le está diciendo? ¿A todo el mundo? No, los problemas no te van a apartar de Dios. No, otra vez, a los escogidos, a los que aman a Dios, a los que hemos recibido a Cristo. Y esto es bien importante porque muchas veces pensamos que una persona que levanta la mano y hace una oración ya es cristiano. Y mucha gente ha creído eso. O mucha gente porque va a la iglesia, Nicodemo, que necesitaba ver una operación espiritual. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Salud. Pablo lo que está diciendo es que si tú has experimentado la gracia de Dios en tu vida, si has nacido de nuevo, entonces tú puedes tener esta seguridad y esta confianza. No solamente por lo que Dios ya ha hecho, sino porque Dios te ama. Y Pablo dice, mira, yo ya pasé por estas cosas. De hecho, en 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, cuando soy débil, lo que hace Pablo es que abre un pared, como Salmo 44:22. Eso de la aflicción, esta de la persecución, no es novedad. Y es lo que Pablo está diciendo. Todos los hombres que han obedecido a Dios, todos los hombres que han confiado en Dios a través del... ¿Te acuerdas de eso? Si no, acompáñame al libro de Hebreos, por favor. Vete a Hebreos 11. Y Hebreos 11 normalmente tenemos muy presente las cosas así épicas que hicieron, ¿no? Los hombres de la fe. Por la fe otro, si te acuerdas. Verso 4, por ejemplo, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Verso 8, Abraham siendo llamado obedeció para salir, etcétera, etcétera. 36. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto cárceles. Fueron apedreados, así los serrucharon a la mitad, puestos a prueba, a filo de espada, y tiene un amigo doctor, dice, oye, me está pasando esto. Y ya le dice, forma en que el cuerpo rollo. Ya te calmas. No hay nada extraño. Acuérdate, pero nada de eso te aparta del amor de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere. En el siguiente pasaje, antes, en todas, ¿saben lo que significa todas, verdad? Todas, ok. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra que usa más que vencedores es hipernicao. Somos hipervencedores. Somos supervencedores. Es una palabra dominguera que sacó Pablo. Archirreque contra supervencedores. Dice Pablo, es una gran victoria la que tenemos. Dios no nos va a fallar. Y aun cuando nosotros podamos fallar, su plan se va a llevar adelante. Su plan se va a cumplir. En medio de estas situaciones, aun cuando estas situaciones pudieran tener el control de sacarnos de onda, o tuvieran el poder para sacarnos de onda, para hacernos tropezar, Dios sigue intacto. Dios sigue manteniendo su plan. Dios sigue adelante. Dios no es sacudido, no se saca de onda. Tenemos la victoria, nuestra fe no es destruida, nuestro amor no mengua, nuestra esperanza no es destruida. Por el contrario, el Señor usa todas estas cosas para fortalecernos, para darnos esperanza y para formarnos en la semejanza de su Hijo. Todas las cosas ayudan a bien. Por eso somos supervencedores.
Es como si tú tienes a tu hijo, vas a cruzar el Morelos, ahí en el tramo donde está el Walmart, ¿no? No sé si hayas cruzado de acera a acera, pero está en chino. Pero estás ahí y tienes a tu hijo. Y vas a cruzar la calle y dices, mijo, agárrame del dedo, vamos a cruzar corriendo. En cuanto tú salgas corriendo, ¿qué va a pasar con el chamaco? Ahí lo vas a dejar tirado. Pero si tú lo agarras de la mano y corres, te lo vas a traer como trapo, ¿no? Bueno, depende del hijo. El Señor puso esta malla de seguridad, de tal manera que dice, en todas estas cosas puedes tener la seguridad y la confianza de que al final el resultado va a ser conforme a lo que Dios ha planeado. Así de verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, que son, vamos a decir, la esfera de la vida humana, ¿no? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Bueno, no importa si estás vivo o si estás muerto. Dice allí, no importa los ángeles, ni los principados, ni los potestades. Está hablando básicamente del ámbito espiritual. No importa si son ángeles buenos, si son los chamuquillos, no importa. Dice, ni lo presente ni lo porvenir. El presente no puede afectar, el futuro tampoco puede afectar. Luego dice, ni lo alto ni lo profundo, hablando en la esfera geográfica, ¿no? Y que está asociada con la parte espiritual también, pero no importa si estás arriba, si estás abajo, ni ninguna otra cosa creada. Fíjate eso, ninguna otra cosa creada. Bueno, a lo mejor el futuro, el presente, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si puedas notar algo y deberías de subrayarlo en tu Biblia. Pablo dice, con toda la autoridad apostólica, estoy seguro que nada de estas cosas nos pueden separar. Decía al principio que cuando nosotros tenemos seguridad, entonces tenemos confianza. Y mi oración es que tú puedas tener esa confianza con el Señor. Que puedas tener esa seguridad de que Dios ha hecho todo lo necesario para que tú y yo un día estemos semejantes a su gloria. La pregunta de siempre, ¿no nos va a hacer esto de chongarnos? ¿No va a ser esta confianza que nos tiremos a la milonga? Imagínate que has amado a una mujer toda desde el kinder. Y cuando por fin eres lo suficientemente hombrecito para proponerle matrimonio, te le declaras y te dice que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir corriendo a engañarla, a buscar a otra mujer? No, ¿qué pasó? ¿Por qué con Dios siempre pensamos eso? Si Dios es tan bueno con nosotros, si Dios nos ha perdonado, nos perdonó todo, sí, entonces, no, pues nos vamos a ir todos luego a ofender a Dios, allá a pecar. ¿Por qué pensamos así? El león de su condición, ¿verdad? La gracia, otra vez, la gracia que nos salva también nos transforma. Y lo que está diciendo Pablo, estoy seguro porque lo he visto, porque lo he vivido y porque el Señor lo ha dicho. Nada de estas cosas nos van a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué podemos aprender? Bueno, lo vimos la semana pasada, realmente todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú has recibido a Jesús, si lo tienes por Señor, sabes que las situaciones, por complejas, por difíciles que sean, están trabajando para que tú seas formado a la imagen de Él. Número 2, Dios está a tu favor. Eso significa entonces que no hay oposición. La oposición, por fuerte que sea, por increíblemente grande que parezca, no pueden mover el plan, el decreto de Dios para glorificarnos. Número 3, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
No importa cuántas veces tropieces, puedes perder seguridad en algún momento, pero si has nacido de nuevo, imagínate, no les terminé el final de mi carta, ¿no? Bueno, la tengo guardada todavía, pero el punto es que, imagínate así, tú dices, el Señor te declara inocente, recibiste a Jesús, 1 hora, culpable, 2 horas, inocente, culpable, inocente, ¿te imaginas? Puedes salvar perpetuamente, perpetuamente. Otra vez, si estás en Cristo. Podemos perder la seguridad de salvación nosotros y decir, no puede ser que Dios me perdone porque no conocemos a Dios, no hemos experimentado su gracia, no hemos conocido al Señor. Cuando recién lo conoces hay muchos temores, hay mucha inseguridad. Pero una vez que tú conoces a Dios y tú ves su palabra, tú puedes descansar y entonces a lo mejor sube tu productividad también y empiezas a servir. El punto es que Dios quiere que tú y yo no solamente estemos seguros, sino que estemos confiados, y estos son razones de gozo también. Tenemos entonces, todas las cosas ayudan a bien, Dios está a tu favor, no hay oposición, no hay condenación. Número 4, no hay separación, no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. Y por último, somos súper vencedores. No porque somos muy chacas, porque nuestro Dios es la ley. Porque aún en nuestra debilidad, aún en nuestras necesidades, Dios se glorifica y Dios nos perfecciona. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos tomando un tiempo para orar a Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Es un momento entre tú y Dios, un momento personal. Y yo no sé si tú estás luchando en estos días, en este momento, con incertidumbre, con inseguridad. Yo no sé si tienes temor, porque a lo mejor has vuelto a caer, porque a lo mejor ha sido reiterado tu pecado. Yo no sé si estás pasando por aflicción o por alguna tribulación que parece demasiado grande para soportarla. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y la Biblia nos enseña otra vez que hay dos respuestas que podemos como personas tener a las aflicciones y a los problemas. Una, acercarnos a Dios, si somos sus hijos. O 2, huir de Dios y alejarnos de Él. Cuando Jesús enseñó sobre la semilla, los diferentes tipos de suelo, Él mencionaba que algunas se ponía la semilla, empezaba a germinar, pero cuando venían los problemas, morían. El día de hoy tenemos la oportunidad, podemos acercarnos a Dios. Ya vemos que tenemos a Jesús intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Si tú tienes un problema muy grande, si tú tienes condenación en tu vida, acércate, ora al Señor. Y el Señor dice, está intercediendo por ti, por mí. Voy a pedir al grupo de alabanza para que pase. Y si tú nunca te has acercado a Jesús, si nunca has experimentado su perdón, la Biblia nos dice que podemos acercarnos a Él si hemos reconocido la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Y sabes qué? Si tú eres un ser humano, cumples el requisito para ser pecador. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador. Si tú nunca lo has hecho, puedes acercarte hoy en oración a Jesús, confesarle tu pecado y decirle que necesitas un Salvador. Y la Biblia nos enseña que si nosotros nos acercamos a Él, Él no nos va a rechazar. Jesús no rechaza a ninguno que se acerca buscando perdón.
solo fuera a morir, como el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado y justo soy en él. Como posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia al Padre. Yo creer Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado y justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Señor, gracias por ese intercambio que tú has hecho. Sabemos que no lo merecemos y nunca podremos merecerlo, Señor. No hay nada en nosotros que podamos darte que pueda pagar lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada en nosotros, ningún esfuerzo que nos pueda llevar a reconciliarnos contigo, que eres santo, que eres justo, que eres recto. Señor, sin embargo, podemos recibir ese regalo no merecido de tu gracia. Señor, esa salvación que se da por medio de la fe en Jesucristo. Y el día de hoy te pedimos, Padre, para que tú marques en nuestro corazón esas palabras que tú nos has dado. Que podamos decir como Pablo: estoy seguro, estoy convencido de que no hay nada que pueda apartarme de ti. Señor, no porque yo sea justo, no porque yo sea especial, es porque tú eres poderoso, Señor, para llevar a pecadores como nosotros a transformarse en la gloria de tu Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito, el primero, el que tiene el primer lugar entre muchos hermanos. Y tu palabra nos dice que por eso Jesús participó de carne y de sangre, por eso vino a este mundo para ser un fiel sumo sacerdote, uno que se compadezca de nosotros porque nos entiende.
Señor, y podemos ver que tú tienes dos argumentos para darnos confianza: tu obra en Jesucristo y el amor que tienes por nosotros, Señor. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos para que tú afirmes cada corazón en tu palabra y que podamos encontrar el descanso, la confianza y la paz, Señor, en lo que tú has hecho. Te bendecimos, te alabamos, te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.